Señorita, ¿por qué estás tan caliente? Señorita, levántese rápido. Te sacaré este veneno inquieto. ¿Qué estás haciendo? No te muevas. Acabo de salvarte, y tú pagas la bondad con enemistad. Extraño. Este chico ni siquiera tiene una raíz espiritual. ¿Cómo me salvó de Chang King? No importa, admitiré la derrota. Esta es una píldora de impulso de ki de 7º grado. Puede ayudarte a reparar tu raíz espiritual. Es para ti. Espero que olvides todo lo que pasó esta noche. Porque todas vosotras las mujeres sois iguales, siempre repartiendo estas píldoras de impulso de ki de 7º grado. ¿De qué estás hablando? Simplemente vi que tu raíz espiritual estaba destrozada, y te concedí un golpe de buena fortuna. No lo quiero incluso si tuviera una raíz espiritual. Puede que no necesariamente pudiera cultivarme a través de ella. Además, realmente no sufrí una pérdida. Sinvergüenza lascivo. ¿Te mereces ser un inútil de nivel 1? ¿Por qué todas las mujeres son así? En este mundo, solo mi madre es buena. ¿Qué está pasando? Parece que mi cuello de botella de cultivo está a punto de romperse. Nivel 99. ¿Qué está sucediendo? Mi cultivo en realidad rompió 4 niveles consecutivamente, a solo un paso de convertirme en un dios de espada. ¿Podría ser ese chico de hace un momento quien me hizo? No, eso no está bien. Él ni siquiera tiene una raíz espiritual o cultivo. ¿Cómo pudo habérmelo pasado? ¿Podría ser él? Linfen, esta vez. Quiere reformar su raíz espiritual. Ni lo sueñes. ¿Acaso debo perecer aquí? Xiao Tian, Lin Shanghai, el padre de Lin Entian. aunque posees una raíz espiritual, no puedes cultivar. Si un día te encuentras en una situación desesperada, bien podrías intentar usarla para reemplazar tu raíz espiritual. Padre, espero que tengas razón. Mi reino ha avanzado en realidad. Emperatriz Espada Ningsue. Emperador Espada Changqing. Suyurou Familia Su. Anomalía del cielo y la tierra. Anomalía del cielo y la tierra. Emperador Espada Jinin. 10.000 espadas regresan al origen. 10.000 espadas regresan al origen. Podría haber aparecido un dios de espada. Emperador Espada Luyao. ¿Qué está pasando? Patriarca, es Suyurou de la familia Su. Ella entró en la cordillera de la tumba de la espada en las montañas traseras. Ahora, los rumores dicen que está a punto de irrumpir en el reino del rey de la espada. Parece que Suyurao en el reino del Rey Espada ha desencadenado un fenómeno inusual. Vamos rápido a ver. En este mundo, uno puede alcanzar la cima en el nivel 100 y convertirse en un dios de espada. Sin embargo, ya estoy en el nivel 999.999, porque soy solo el espadachín más ordinario. Es porque usé una espada para reemplazar mi Dantian. Parece que siempre hay un cielo más allá del cielo. Antes de que averigüe quién es el dueño de estos ojos y el problema con mi nivel de cultivación, es mejor que actúe discretamente.
El periodo de 3 años ha llegado. Es hora de que emerja. ¿Qué acaba de pasar? Rower, Originalmente siempre tuve esperanza de que pudieras reformar tu raíz espiritual en 3 años, derribando para construir de nuevo. Pero ¿cómo podría ser eso posible? está bien, Rower, aunque no puedo cultivar. Tengo mucho tiempo para acompañarte. ¿No es eso también bastante bueno? Lin Entian. Rompamos. ¿Por qué? ¿Por qué? No tienes ninguna autoconciencia. Tú, un espadachín nivel 1. Caminando junto a mí, una rey espada nivel 55. Cuánto ridículo y desdén enfrentaremos del mundo. Ya no somos personas del mismo mundo. Y desprecia a ese. Has olvidado que fui yo quien, ante la tumba de mi padre, literalmente desenterró mi raíz espiritual y te la dio, por lo que eres quien eres hoy. Has olvidado el pacto de 3 años que me prometiste. Has olvidado todo esto. Lo siento. Esta es una píldora de impulso de ki. Puede ayudarte a restaurar tu raíz espiritual. Una medicina espiritual de tan alta calidad. Me temo que quizás nunca veas una segunda en tu vida. Considera esto mi compensación para ti. Compensación. Claro. Olvidé decirte. Yoid Wen Yuxuan, el príncipe heredero de la familia Duen, la primera familia noble en 9 cielos, ya está comprometida. Espero que no me molestes de nuevo. Me temo que el joven maestro Duen podría malinterpretar. Su Yurou. No dudé en desenterrar mi propia raíz espiritual para ayudarte a ser la hija favorita del cielo. Y aún así me traicionas de esta manera. Anticipo enormemente. ¿Qué tipo de expresión tendrás cuando veas mi verdadera fuerza? Lin Entian, el periodo de 3 años ha llegado. No solo no has logrado restaurar tu raíz espiritual, fuiste abandonado y humillado por la familia Su. Por tu culpa, la familia Lin se ha convertido en el hazmerey. Te lo dije hace mucho tiempo. Este tipo es un iluso. Abuelo, sin ella, aún puedo liderar a la familia Lin, convirtiéndola en una superfamilia, porque mi verdadera fuerza ya es... Desprecio. Tú, un espadachín nivel 1, un inútil. ¿Quieres liderar a la familia Lin? ¿Eres siquiera digno? Cuando el abuelo te mantuvo 3 años. Pensaste que iba a esperar a que reformaras tu raíz espiritual. Todo fue por una promesa de su Yurou. Ahora esa promesa no tiene valor. Ahora también puedes salir de la familia Lin. Abuelo, ¿de verdad piensas eso? Sí, Madre. El veneno frío de madre está empeorando. Necesita curación urgentemente. De lo contrario, su vida estará en peligro. Un día, te haré saber lo que significa ser miope. Un inútil y una persona enfermiza. Y todavía quieren que nos arrepintamos. ¡Qué chiste! haciéndome esperar 3 años en vano. Una pérdida de tiempo. Basta. No vuelvas a mencionar este asunto. Lin Feng, el torneo de artes marciales de la Academia Arte Transparente se acerca pronto. Debes lograr buenos resultados para honrar a nuestra familia Lin. Abuelo, no te preocupes. Definitivamente no te defraudaré. Madre, Madre, conoce mi propia condición. No necesitas malgastar tu energía. madre, oí que la píldora de recolección espiritual puede curar todas las dolencias. Mientras la tomes, seguramente te recuperarás. La píldora de recolección de espíritu es una píldora inmortal. Requiere 6 tipos de ingredientes medicinales de 9º grado. Mi vida, ¿cómo podría ser digno? El pabellón del tesoro de la Academia Arte Transparente guarda innumerables tesoros. Debe haber ingredientes medicinales para refinar la píldora de recolección espiritual dentro. Pero para entrar al pabellón del tesoro, uno necesita participar en el torneo de artes marciales y clasificar entre los primeros. El torneo de artes marciales es extremadamente peligroso. Cada año, los jóvenes que mueren en la arena no son menos de 100. ¿Y tú, si insistes en ir? Me golpearé la cabeza y moriré para que lo veas. Madre, acuéstate. Te lo prometo. Su Yurou está simplemente en el 55º nivel del reino Rey Espada. Sin embargo, es tan arrogante, mientras que mi cultivación ya ha alcanzado el Maestro Espada. 999.999 niveles. ¿Cómo puedo contentarme con vivir esta vida en vano? Esta vez, no solo participaré en el torneo de artes marciales, entraré al pabellón del tesoro para obtener los ingredientes medicinales, sino que también me haré un nombre, y me haré famoso en todo el continente. Ciudad Yanguan. Escuché que, después de que regresaste a la ciudad de Yanguan, lo primero que hiciste fue buscar a ese inútil. Wen Yuxuan, el heredero de la familia Duen. Simplemente fui a él, para terminar el compromiso temprano. Rower, yo tampoco quiero que ese inútil se convierta en un obstáculo entre nosotros.
De lo contrario, me encargaré personalmente de él. También sabes que nuestro compromiso fue establecido por la emperatriz espada Ningxue y mi padre. Tú. No te preocupes, obedeceré el mandato de mi maestro. Lin Entian. Espero que puedas usar la píldora de impulso de ki que te di, para liberarte de tus ataduras. Si ocurre un accidente en el futuro, también tendrás una pizca de capacidad de autoconservación. Saludos, maestra. Saludos, emperatriz espada Ningxue. Maestro, usted vino a la ciudad Tianyuan. ¿Por qué no le avisó a su discípulo con antelación? También descubrí de repente anteayer que un fenómeno celestial apareció en el área de la ciudad Tianyuan. Temo que un experto poderoso está a punto de surgir. Así es, su discípulo también notó. Sobre la ciudad Tianyuan, un fenómeno celestial ha aparecido recientemente. Ser llamado un experto poderoso por ti. Ese reino debería ser similar al de la emperatriz espada Ningxue. Me temo que están por encima de mí. Es muy posible que sea un dios de espada. Un dios de espada. Un dios de espada, en esta vasta tierra. ¿Quién no sabe? Que eres uno de los raros. Emperadores espada de nivel 95. ¿De verdad hay alguien más fuerte que tú? Siempre hay montañas más altas. Más fuerte que el fuerte, siempre hay. El continente de los 9 cielos abarca 90.000 li. Los 9 cielos son solo una parte de él. Es más, por encima del continente de los 9 cielos, también está el mundo de los 9 yuan. ¿Quién puede garantizar que son los más fuertes? Pero la ciudad Tianyuan es la región más estéril de los 9 cielos. ¿Cómo aparece un experto más poderoso que el maestro aquí? Ya he patrullado la ciudad Tianyuan una vez. Y ya no puedo sentir esa aura. Basta. Dentro de un mes, torneo de artes marciales presidido por Academia Arte Transparente, por comenzar. En ese momento, discípulos de los 5 grandes reinos sagrados participarán todos. Ustedes dos también deben participar activamente. Los discípulos que se clasifiquen entre los primeros recibirán todos la oportunidad de entrar al pabellón del tesoro. Ustedes dos no deben decepcionarme. Sí, maestro. Maestro. El cuerpo de madre es como un frágil bambú al viento. Solo el fruto corazón Bodhi puede proteger su puerta del corazón. En toda la ciudad Tianyuan, solo la mansión del señor de la ciudad tiene un árbol corazón Bodhi. Parece que debo ir allí. Esa aura ha aparecido de nuevo. Esa aura está justo aquí. Muéstrate. No será divertido si no te muestras pronto. Fui descubierto. Lo sabía. Para conseguir un fruto corazón Bodhi, es realmente necesario que tanta gente esté al acecho. Parece, todos estábamos pensando en buscar las huellas de ese poderoso experto. Y queriendo ganárnoslo, ¿verdad? Las grandes mentes piensan igual. Estoy aquí para buscar una pareja, para unirme a un experto poderoso que pueda agitar fenómenos celestiales. El solo pensamiento es hermoso. Sin embargo, la ciudad Tianyuan está bajo la jurisdicción de mi Academia Arte Transparente. Ustedes tres vinieron sin invitación, lo cual parece un poco descortés, ¿no es así? Nivel 95. Nivel 95. ¿Cuánto tiempo sin verte? Tu reino ha avanzado de nuevo. Por lo tanto, ustedes tres definitivamente no son rival para mí. Les aconsejo que se larguen de inmediato. Olvidé decirte, para tratar contigo, nosotros tres ya formamos una alianza hace mucho tiempo. Y cultivamos la formación de espada de los 3 granos. Aunque seas nivel 95. ¿No te tenemos miedo? Formen la formación. Ataquen. Activen. Emperador Espada Ningxue, no eres más que esto. Ningxue, mi secta es Wanking, Salón Cuesa y Palacio Celestial Sol y Luna aprovechará este torneo de artes marciales para destruir tu Academia Arte Transparente. ¿De verdad se atreven a intentar devorar mi Academia Arte Transparente? Incluso si tengo que autodetonar mi raíz espiritual hoy. Me aseguraré de que nunca regresen.
Emperador Espada Chang King. Ella ha sido envenenada por mi polvo de unión gozosa único. La entregaremos para tu disfrute. Nadie me entiende mejor que el emperador Espada Duya. Entonces no me concentré. ¡Qué despreciable! ¿Crees que puedes huir después de hacer algo malo? ¿Quién? ¿Qué nos hiciste? Parece que nuestras raíces espirituales han sido selladas. Y la energía espiritual se quedó dentro de nosotros. Sí. Si te atreves a moverte imprudentemente, definitivamente explotarás. Más deslumbrante que los fuegos artificiales del festival de primavera. ¿Cómo es posible? Es solo una hormiga, un espadachín de primer nivel. ¿Cómo pudo penetrar nuestros cuerpos de emperador espada y sellar nuestras raíces espirituales? Inyectar energía espiritual. Sois emperadores espada. No somos emperadores espada. Ante usted, señor, no somos emperadores espada. No. Eso es cierto. ¿Cómo podría un emperador espada venir a un lugar olvidado de Dios como la ciudad Yangwan? Mayor, no tenemos quejas ni enemistad. Por favor, déjanos ir. Sin quejas ni enemistad, vine a robar. A pedir prestado un fruto corazón body. Y me emboscasteis. No le tendimos una emboscada. Además, la fruta corazón body es tan barata. Señor, vino a robarla. No. ¿Por qué vendría a pedir prestada una fruta corazón body? Tenemos muchas más hierbas medicinales de mayor grado que esta. ¿Qué necesitas? Podrías habernos dicho. Necesito refinar una píldora de recolección espiritual ahora mismo. ¿Tenéis los ingredientes medicinales? Sí tengo. Tengo hierba sol carmesí de 9º grado. Tengo un tallo de coral de sangre de 9º grado del Mar del Sur. En realidad es genuino. Ahora, solo. Perla luminosa azul. Sangre de dragón profundo de 10.000 años. Lágrimas del dios principal y hierba yin yang quedan. La hierba yin yang de 9º grado y la perla luminosa azure están respectivamente en el Salón Nirvana y el pabellón del tesoro de la Academia Arce Transparente. En cuanto al dragón profundo de 10.000 años, es una bestia divina, vagando entre los innumerables reinos del cielo y la tierra. Su paradero es desconocido, depende de tu suerte. ¿Qué hay de las lágrimas del dios principal? Las lágrimas del dios principal. Tendría que conmover al dios principal. La última persona en obtener las lágrimas del dios principal fue quien con su llanto derribó la gran muralla del primer emperador espada, Menjiang. Obtener estas lágrimas del dios principal es tan complicado. Señor. Mire, esto no tiene nada que ver con nosotros dos. ¿Qué tal si nos vamos primero? Vamos. Claro, Mayor, la energía espiritual que dejaste en nuestros cuerpos. ¿Qué energía espiritual dejé? ¿Todavía necesitas que use energía espiritual? Fue solo un ataque normal. ¿No lo oíste? Fue un ataque normal. Si fuera energía espiritual, habríamos explotado y muerto hace mucho tiempo. Quizás. Este es el poder del dios de espada. Eso causó la anomalía del dios de espada. Realmente aterrador. Vamos. Vamos. De hecho, ella es la mujer más hermosa del continente de los 9 cielos. Este anciano va a disfrutar a fondo. No. Mi poder espiritual. Viejo. ¿Cómo te atreves a allanar la mansión del señor de la ciudad? Prácticamente estás buscando la muerte. Presuntuoso. Soy el emperador Espada Chang King del Palacio Celestial Sol y Luna. Un simple espadachín de nivel 1, un ladrón de poca monta. ¿Cómo te atreves a afirmar falsamente ser emperador espada Chang King del Palacio Celestial Sol y Luna? Me tomas por tonto. Vete. Rower, ¿lo has oído? Ese bueno para nada de Lin Entian y su madre ya han sido expulsados de la familia Lin. Ya es un lisiado. Y lleva consigo a su madre gravemente enferma. No representa ninguna amenaza para usted. Pero tú le diste en secreto una píldora de impulso de ki de 7º grado. Todavía albergas un atisbo de esperanza por él. Incluso si recupera su raíz espiritual. Ya ha pasado la mejor edad para el cultivo. Esta vida. Así es. Además, el hombre de Suyurou debe ser un talento excepcional. Si un día, usted, joven maestro Dwen, se queda atrás, yo también lo abandonaré sin piedad. Bien. Me gusta este tipo de personalidad que no mira hacia atrás. No sé de qué está siendo tan arrogante. Nuestra familia Gwen ya se ha aliado con el Palacio Celestial Sol y Luna, Salón Swankin, Salón Cuesa. Alianza de los 3 grandes reinos sagrados. La fundación de 10.000 años de tu Academia Arce Transparente. Es probable que sea destruida en un instante. Espadachines de 30 años o más tienen prohibido registrarse. Espadachines por debajo del nivel 10 tienen prohibido registrarse. Espadachines que cumplen las condiciones anteriores pueden acercarse para las pruebas y la agrupación. Lin Entian, un bueno para nada como tú, se atreve a participar en la gran asamblea. Porque tú puedes venir, pero yo no. Lo dirige la familia Lin. Tengo mis propias calificaciones para estar aquí.
Linfen, 22 años. Un espadachín de nivel 29. Alcanzar el nivel 29 a los 22 años. Su futuro es ilimitado. Con tal talento, entrar entre los 50 primeros no debería ser un problema. ¿Ves eso, Lin Entian? Nuestra segunda rama es la verdadera esperanza de la familia Lin, a diferencia de tu rama principal. Los tres son unos buenos para nada. Tantas tonterías. ¿Te atreves a golpearme? Créelo o no, te mataré. Vamos. Espera. Tú eres Lin Entian. Tú eres. Soy el primer joven maestro de los 9 cielos, joven maestro Duen de la familia Duen, y también el prometido de Rower. Entendido, no tengo tiempo para molestarme contigo. Tú, buen chico, eres verdaderamente arrogante. ¿De verdad quieres matarlo? Joven maestro, es solo un bueno para nada sin raíz espiritual ni cultivo. Ni siquiera se le debería permitir participar en esta asamblea, si no fuera por la regla que prohíbe peleas privadas. Seguramente lo mataría. Este bueno para nada. Suyurou incluso le dio una píldora de impulso de ki de 7º grado, y aún así no tiene raíz espiritual. Si tu energía espiritual no es suficiente, te prestaré 10 niveles. De esta manera, podrás pasar la prueba y participar en la gran competición. Tú, inútil, ¿por qué no agradeces al joven maestro Duen? El joven maestro Duen es verdaderamente generoso. Lo aceptaré con gusto. Pero si puedes manejarlo. Depende de tu fortuna. ¿Qué? Reacio. Intentando meterte conmigo. Para mi nivel de cultivación, tu pizca de energía espiritual es solo una gota en el océano. ¿Qué está pasando? Ni siquiera tiene una raíz espiritual, y aún así absorbió toda mi energía espiritual. ¿Estás bien? Estoy bien, solo le presté demasiada energía espiritual. Solo un poco débil. Ya veo. Su cultivo basta para la gran competición. No debe ser blanda durante la asamblea. De lo contrario, te mataré. No se preocupe, joven maestro. En la asamblea, me aseguraré de que muera más allá de la muerte. Lin Entian, nuestros lazos ya están rotos. Porque sigues molestándome. Incluso llegando al extremo de perseguirme hasta la Academia Arte Transparente. Perseguido hasta la Academia Arte Transparente. Te crees demasiado. Vine aquí para la competición. Para hacerme un hombre. ¿Quién es esta persona? ¿Cómo se atreve a hablarle así a la señorita Su? Parece que su relación no es ordinaria. Pero no escuché que la señorita Su y el clan Duen. Deja de decir tonterías. Es solo un paria de nuestra familia. ¿Qué conexión podría tener con la señorita Su? Ganando fama. Cuando te volviste tan falto de autoconciencia. Te lo advierto, la energía espiritual que Duen Yuxman te dio es solo temporal. Su objetivo es simplemente hacerte pasar la prueba, para que Linfen pueda aprovechar la oportunidad para matarte. Si mueres, ¿qué le pasará a tu madre? La vida y la muerte están predestinadas. La riqueza y el honor están determinados por el cielo. No hay necesidad de que te preocupes. Tú, arrogante e engreído, altivo. Está bien, hoy te dejaré presenciar una altura que nunca podrás alcanzar. Suyurou de la Academia Arte Transparente. 20 años. Una reina espada de nivel 55. En menos de un mes. Ella volvió a romper. Parece que la energía de mi raíz espiritual, ella la usa como pez en el agua. Como se esperaba de la señorita Su. Una de las discípulas más destacadas de la Academia Arte Transparente. Ella realmente tiene el porte de la emperatriz espada Ningxue de aquel entonces. Alcanzar el reino de reina espada de nivel 55 a los 20 años. ¿Qué clase de talento que desafía al cielo es este? Esto me hace a mí un hombre de 29 años. Solo un espadachín de nivel 14. Sentirme completamente avergonzado. Lin Entian, ve a casa y cuida diligentemente a tu madre. El mundo de los cultivadores no te pertenece. Suyurou, también es hora de que sepas mi verdadera fuerza. Dado que ese es el caso, yo tampoco ocultaré mi fuerza. Déjame mostrarte lo que son las verdaderas ranas en un pozo. Ya que la hermana menor So ha hecho su movimiento, entonces no necesito esperar más. Changsen, el discípulo del emperador espada Changqing. Palacio Celestial Sol y Luna. Changsen. 28 años. Un rey espada de nivel 57. Otro rey espada por encima del nivel 50. Este torneo de artes marciales se está volviendo aún más emocionante. Luli del Salón Cuesa. 23 años. Un rey espada de nivel 58. Luli, el discípulo del emperador espada Luyao. Qiñao de las sectas Wanqing. Qiñao, el discípulo del emperador espada Jini.
25 años, un rey espada de nivel 57. Como era de esperar de los talentos elegidos cultivados por las tierras sagradas. Nosotros, los cultivadores errantes, estamos muy por detrás. Un rey espada de nivel 50 menor de 30 años. Debería ser el límite para esta etapa. Esa está toda la fuerza que poseen sus principales tierras sagradas. El príncipe heredero del banquete demoníaco es en realidad un rey espada de nivel 59. Esto es demasiado desafiante al cielo. Esto es completamente una pelea entre reyes espada. Salón Nirvane. Príncipe heredero del banquete demoníaco. 20 años. Un venerable espada de nivel 66. Cielos, esto es en realidad un venerable espada de nivel 66. Eso es demasiado aterrador. ¿De qué sirve luchar por nuestras vidas ahora? Me retiro. Yo también me retiro. Retírense. Se acabó. Originalmente pensé que, con la aparición de algunos reyes espada, todavía podría tener la suerte de obtener una clasificación. Ahora ha aparecido otro venerable espada. Debí haber sabido no inscribirme. Sin embargo, es inútil de Lin Entian. Debe haberse asustado tanto que tampoco se inscribió, ¿verdad? El venerable de la espada del príncipe heredero del festín demoníaco. Definitivamente asustará a mucha gente. Ese bueno para nada de Lin Entian probablemente no se atreverá a participar. Necesito pensar en otras formas de rectificar esto. Tú también lo has visto. Este torneo de artes marciales. Además de unos pocos reyes espada como nosotros, también está el príncipe heredero del banquete demoníaco. Un venerable espada. Aunque uses la energía espiritual de Dwen Yuxuan para registrarte, solo te llevará a un callejón sin salida. Ríndete y regresa a la ciudad Tianwan, y vive la vida que estás destinado a vivir. Lin Entian, ¿por qué no te vas corriendo con la cola entre las piernas? De todos modos, ya no te queda cara que perder. Nadie más se ha registrado. Entonces anuncia ahora. Espera. Lin Entian está participando. Este chico es realmente terco. No teme al príncipe heredero del banquete demoníaco. Se le cortocircuitó el cerebro por la señorita Su. Solo quiere demostrar su determinación con su muerte. Realmente no le teme a la muerte. No es perfecto que no le tenga miedo a la muerte. Si te agrupan con él durante la competición, no debes mostrar ninguna piedad. Joven maestro, esté tranquilo. Definitivamente no lo decepcionaré. Lin Entian. Realmente eres impermeable a la razón. Siendo ese el caso, de ahora en adelante. Si vives o mueres. No tiene nada que ver conmigo. Tonterías. Tú. Suyuro. Teníamos un compromiso matrimonial. Y ahora, delante de mí. Le estás adulando. ¿Acaso me tienes en cuenta? No necesitas decir más. Sé lo que hago. Deberías seguir pensando cuidadosamente en, como en el torneo de artes marciales, lograr un mejor puesto. Suyuro. Después de que la Academia Arte Transparente sea destruida, ya veremos lo arrogante que puedes ser entonces. Definitivamente te haré arrodillar a mis pies. Y servirme como tu maestro. Date prisa. Después de la prueba, todavía tengo que agrupar a la gente. Solo esta cantidad de poder espiritual. Me temo que ni siquiera eres un espadachín de nivel 10, ¿verdad? No sabes que no puedes registrarte si no eres de nivel 10. Solo temo que esta piedra que estás usando para probar es demasiado frágil. Y podría no resistirlo si uso demasiada fuerza. ¡Qué tonterías! Esta es una piedra primordial de 5 colores. Es la sustancia más dura de este mundo. Ni siquiera el príncipe heredero del banquete demoníaco pudo moverla ni un centímetro. Y mucho menos tú. Tú lo dijiste. La energía espiritual de ese inútil realmente se registró. Él simplemente absorbió la energía espiritual del joven maestro Dwen. Eso es todo. Farol. Lin Entian. La energía de otros dura solo un instante. A ver cómo te va en la batalla oficial. ¿Cómo terminarás? ¿Has terminado o no? Claro que no. Entonces no me contendré. Otro genio de nivel 50. ¿Cómo es posible que no tenga una raíz espiritual? Mira, su cultivo sigue aumentando. Incluso se absorbió la energía espiritual de Dwen Yuxuan. Pero no tiene raíz espiritual, así que no puede almacenarla. Su energía espiritual debería estar en un estado debilitado. Pero porque siento que su energía espiritual sigue aumentando. Esta basura. ¿Cómo pudo haber absorbido tanta energía espiritual del joven maestro Dwen? Ya sabía, por eso recargué energía espiritual. Nivel 60. Ya ha superado al príncipe heredero del banquete demoníaco, y a todos los demás. ¿Cómo es posible? Incluso si absorbiera toda mi energía espiritual, no podría alcanzar el nivel 60. ¿Podría esta persona ser un experto del reino santo de alguna familia? ¿O un genio de una familia aristocrática? Qué extraño. No debería ser un venerable espada, ¿verdad? ¿Por qué sigue siendo un espadachín? Nivel 70. Un espadachín de nivel 70. Un espadachín de nivel 70. Sin raíz espiritual.
Esta piedra es de buena calidad. Me gustaría ver cuánta más fuerza puede soportar. ¡Qué porquería! Se desvaneció tan pronto como empecé a ejercer fuerza. Todavía un espadachín de nivel 10. Me emocioné para nada. Lin Entian, espadachín nivel 10. La piedra de prueba espiritual de hace un momento. Tiene energía residual del príncipe heredero del banquete demoníaco, lo que causó la información incorrecta. Las pruebas de hoy concluyen aquí. Lin Entian, pensé que podrías hacer algún truco. ¿Quién iba a saber que sigue siendo una basura? Un mero espadachín de nivel 10. Puedo aplastarte con una mano. Originalmente pensé que era algún tipo de prodigio, pero resultó ser una farsa. Pero, ¿por qué este joven causó tal conmoción? Esto es demasiado aburrido. Que se disperse. Todavía hay una competición mañana. Lin Entian. De ahora en adelante tendrás que valerte por ti mismo. No, aún no me han hecho la prueba. Esta piedra de prueba espiritual está rota, como puedo probar. Usted es de la familia Duen, joven maestro Duen Yuxuan, ¿verdad? Así es, su cultivo como rey espada es bien conocido por todos, así que no hay necesidad de hacer la prueba, lo incluiré directamente en la gran asamblea de mañana. Chico, solo espera. Originalmente quería mostrar mi verdadera fuerza, pero resultó así. No importa, con tal de que pueda participar en el torneo de artes marciales. Esta piedra de prueba espiritual está hecha de piedra primordial de 5 colores. Nuestra Academia Arte Transparente la ha usado 10.000 años. ¿Cómo se rompió? Tan pronto como llegó a mis manos. Ahora no puedo evitar un regaño de mi maestro. La piedra primordial de 5 colores es indistractable. Ni siquiera un emperador espada puede destruirla. ¿Cómo pudo explotar? ¿Será que se rompió por el deterioro a lo largo de los años? Pudo haber sido ese joven llamado Lin Entian hace un momento. ¿Quién lo rompió? ¿Cómo pudo ser eso? Preferiría creer que fue el príncipe heredero del festín demoníaco quien la rompió. Exacto. Solo el príncipe heredero del banquete demoníaco debería poseer tal poder. Creo que el joven maestro Dwen tiene razón. Príncipe heredero del banquete demoníaco. Por favor, ayúdame a idear un plan. Tonterías. No intentes halagarme para mi perdición. Aunque he alcanzado el venerable de la espada, no puede romper la piedra primordial de 5 colores con una palma. Ya valía enfadado al príncipe heredero del festín demoníaco. Entonces tendré que llevarme bien con todos los demás. Antes de que comience la asamblea, seguimos siendo amigos. ¿Qué tal si los llevo a todos a dar un paseo? Nuestra familia Dwen posee una calle cerca de la academia. He preparado invitaciones para todos. Coman y beban a su gusto. Solo cárguenlo a la cuenta de nuestra familia Dwen. Rower. Rower. Joven maestro Dwen, el maestro me convocó, así que no iré. Maestro, ¿por qué ha convocado a su discípulo? Yo, tu maestro, Rieser, quien causó el fenómeno celestial dios de espada. Nos conocimos una vez. ¿Qué? ¿De verdad existe un dios de espada en este mundo? Emperador espada nivel 99. Maestro, usted está. Yo, tu maestro, he alcanzado el pico del emperador espada nivel 99, a solo un paso de convertirme en un dios de espada. Felicidades, maestro. No se apresuren a felicitar. Yo, tu maestro, tengo 2 asuntos que necesito que manejes. Su discípulo obedecerá. Ayúdame, tu maestro, a investigar a alguien. La característica de esta persona es no tener raíz espiritual, y su cultivo está solo al nivel de espadachín. Sin raíz espiritual, solo un espadachín. Maestro, ¿por qué busca a Lin Entian? Pero la energía espiritual contenida dentro del cuerpo de esta persona es extremadamente vasta. Si la energía espiritual en este mundo es de 10 partes, entonces él solo representa más del 99%. Es muy posible que él sea él. Dios de espada quien causó el fenómeno celestial. Parece que estaba pensando demasiado. Es solo un hijo abandonado de la familia Lin. ¿Cómo podría ser tan poderoso? Sí, maestro. Y una cosa más. Secta Xuan King, Salón Juesa y Palacio Celestial Sol y Luna, la alianza de los 3 grandes reinos sagrados, se han aliado en secreto, con la intención de devorar nuestra Academia Arte Transparente, que entre las tierras sagradas, además del Salón Nirvana, que tiene cierta enemistad con nosotros, no ha estado esta alianza de los 3 grandes reinos sagrados, llevándose armoniosamente durante años. Yo, tu maestro, también me quedé muy impactado, pero esa es la verdad, ese día en la ciudad Tianyuan, si no fuera por la asistencia oportuna del dios de espada mayor. Yo, tu maestro, ya fue derrotado por Luya hace tiempo, Jinlin y Changtin, los 3 emperadores de la espada. Maestro, entonces, deberíamos declarar la guerra a la alianza de los 3 grandes reinos sagrados ahora. No, que sigan siendo arrogantes un poco más, una vez que yo, tu maestro, estabilice mi reino, en este mundo, además del dios de espada mayor. Yo, tu maestro, ya no temeré a nadie.
Rower, y yo, tu maestro, espero que después del torneo de artes marciales, te casarás con el joven maestro Duan lo antes posible, de lo contrario, si vamos a la guerra con la alianza de los 3 grandes reinos sagrados. Yo, tu maestro, puedo protegerme, pero ¿qué pasa con los numerosos discípulos de King Feng? Su discípulo obedecerá la orden del maestro. Joven hermano Lin, Entian. ¿Camina conmigo? Lin Entian, aunque afortunadamente lograste registrarte con éxito, pero la competencia preliminar está a punto de comenzar mañana. ¿No vas a prepararte? ¿Qué tiene que ver mi asunto contigo? Hermana Su, no le quites un joven a tu hermana mayor así. ¿Qué tiene de bueno él? ¿Quién quiere arrebatártelo? Entonces, oh joven maestro Entian, ¿me acompañas a dar un paseo? Dispuesto a acompañarte a pasear. Toma una pera. Todos, esto es de hace más de 1000 años. Un talismán dejado por cierto emperador espada nivel 99. Dentro está sellado el 50% de su poder espiritual. Puede eliminar a los practicantes de espada por debajo del nivel 80, con facilidad, incluso si se enfrenta a un emperador espada nivel 90. Uno también tiene el poder de protegerse. Nuestro mayor oponente esta vez es ese príncipe heredero del banquete demoníaco. Necesitamos conseguir algo para defendernos. ¿Cuántas piedras espirituales? Solo requiere 100.000 piedras espirituales. 100.000 piedras espirituales. Ofreceré 110.000. Rower, siéntete libre de comprar. Esta tienda está en terreno de la familia Duen. Puedes obtener un descuento. Los cultivadores. Lo que refinan es su voluntad. Confiar en fuerzas externas. Finalmente encontrará difícil alcanzar el Dao. Verdaderamente desagradecido. Si tú no lo quieres, yo sí. Ofrezco 130.000. Un talismán de energía espiritual de un emperador espada, nivel 99. Ofrezco 150.000. Dependiente, se puede cambiar este talismán por piedras espirituales. El torneo de artes marciales está a punto de comenzar. ¿No lo sabes? Un solo talismán de energía espiritual de un emperador espada nivel 99. Es equivalente a tener una vida extra, como no se va a vender por piedras espirituales. Lin Entian, basura, ¿qué estás haciendo aquí? Estás sugiriendo que puedes permitirte piedras espirituales para comprar este talismán de energía espiritual del emperador espada. Confiar en otros no es tan bueno como confiar en uno mismo. Solo basura como este tipo de cosa. Tú, dilo otra vez. ¿Crees que no te voy a golpear? Solo basura, yo lo dije. Chang Sheng, todavía no entiende lo cruel que es el torneo de artes marciales. Simplemente no te molestes con él. No dejes que me emparejen contigo en el torneo de artes marciales. De lo contrario, haré que te arrepientas. Los practicantes de espada tienen talismanes, ¿no? Tengo energía espiritual nivel 999.900. 999. Si se convierte en talismanes de energía espiritual, debería poder venderse por un buen precio. ¿Qué les parece a todos? Este talismán de energía espiritual es el único. Este tipo de talismán solo puede soportar el 90% del poder de nivel 99. Hice 20 de ellos. Debería ser 20 más. ¿Cómo es que estos ojos aparecieron de nuevo? Todo lo que hice fue hacer un talismán, ¿no? Y aún así hay castigo celestial. Olvídalo, no lo haré. Solo este. El mejor postor gana. Ofrezco 200.000 piedras espirituales. Ofrezco 300.000, 350.000, 360.000. ¿Quieres un talismán? ¿Qué nivel? Nivel 99. Poder heredado. 90%. ¿Cuántos? 20. Eres el jefe. Soy el jefe. Aquí tienes. No hay problema. Por favor. 600.000. Dejen de arrebatar. 600.000. Estimados ancianos. ¿Cuántos les quedan? Nivel 99. Talismanes de energía espiritual con el 90% de su poder. Cada talismán cuesta 1.000.000 de piedras espirituales. Nivel 99. Y aún con el 90% de su poder, bien. Tomaré 2. 2 para mí también. De un emperador espada nivel 99. 90% de poder. Gastar 1.000.000 para entrar entre los 4 primeros del torneo de artes marciales. Vale la pena. Dame uno también. Ya valí. 2. Yo también tomaré 2. Tomaré todos los demás que queden. Yo también quiero uno. Mayor. Los talismanes espirituales están agotados. ¿Cuánto por talismán? 1.000.000. 1.000.000. Hay un Wen Yuxuan, quien hipotecó el mercado de la Academia Arte Transparente. Él solo tomó 10 talismanes. Esto es después de deducir mi parte. Y todavía quedan 18 millones de piedras espirituales. Este chico Wen Yuxuan le tiene mucho miedo a la muerte, ¿verdad? Pensar que acaparó tantos talismanes de energía espiritual. Aquí, una recompensa para ti. La próxima vez que tenga talismanes, te los venderé de nuevo. Muchas gracias, mayor. ¿Quién es exactamente el dueño de esos ojos? ¿Quién es? Soy yo. ¿Qué haces aquí? Yo.
tengo algo para ti. ¿Quién no sabe que entre los 5 grandes reinos sagrados, en cuanto a sus discípulos, la emperatriz Ningsue tiene las prohibiciones más estrictas? Hermana Rower. Sin embargo, ¿por qué sigues en la oscuridad de la noche, viniendo a molestar a mi hermano Entian? Hermano Entian, estos 2 talismanes de energía espiritual poseen el 90% del poder de un emperador espada perfeccionado. Este torneo de artes marciales es suficiente para asegurar tu seguridad. ¿No son estos 2 talismanes de energía espiritual que dibujé? 1.000.000 de piedras espirituales por talismán. No es una suma pequeña. No te preocupes, no necesitas pagarme. Parece que he llegado en el momento equivocado. Entonces no te molestaré más. Mira, Suyurou está intentando persuadirme para que me retire de nuevo. Ridículo. Señorita Luli, solo nos conocemos desde hace un día, y aún así estás dando un regalo tan significativo. No es apropiado, quítalo. Parece que estás lleno de confianza en el torneo de artes marciales. Es más que solo el torneo de artes marciales. Quiero ser famoso en el continente de los 9 cielos. Sí, creo que puedes hacerlo. Nadie más me cree. ¿Por qué me crees? Porque he oído una leyenda. ¿Qué leyenda? Oh, déjame besarte. Y te lo diré. ¿O qué? Te lo diré cuando sea el momento adecuado. Si tenemos que esperar el momento adecuado, entonces no me interesa. Oye, realmente no sabes lo que te conviene. Sin raíz espiritual, espadachín de nivel 10. Y aún tan arrogante, a pesar de ser pobre. ¡Qué inútil! Maestro, ¿por qué quieres ganártelo? El torneo de artes marciales está a punto de comenzar. Combates 1 contra 1. Los ganadores pueden avanzar a la siguiente ronda. Escuché que entre los espadachines de esta vez, originalmente había más de 10.000 personas, pero ahora solo quedan 70 u 80 personas. Eso es porque antes todos eran espadachín. Fueron eliminados en la arena. Ahora ya hay 5 rey espada solamente. Lo que es más crucial es, también hay un experto del reino Venereb de la espada. ¿Quién se atrevería a participar en esto? También escuché que un bueno para nada se coló en este torneo de artes marciales, llamado Lin Entian. Lo sé, del que estás hablando. Espadachín nivel 10. Y no tiene raíz espiritual. Se rumorea que él es el exprometido de Suyurou de la Academia Arte Transparente. Sí, es él. Lin Entian obtiene un pase directo. Felicitaciones a Lin Entian por entrar entre los 64 mejores. ¡Qué imposible! Porque es un espadachín nivel 10, y aún puede avanzar sin una raíz espiritual. Su oponente se retiró en el último minuto. La suerte también es parte de la fuerza. Joven maestro, en esta competición, mi capacidad para entrar entre los 64 mejores ya está trayendo gloria a la familia. Gracias por su atención, joven maestro Duen. De nada. Estos son solo nimiedades. Cuando la competición llegue a la tercera ronda, te lo encontrarás. Absolutamente no muestres piedad. No se preocupe, joven maestro. Absolutamente no permitiré que salga vivo de la arena. Ven un poco. ¿Qué? Demasiado, demasiado, demasiado. ¡Qué poderoso! Ese chico de la familia Duen realmente sabe jugar. Veamos qué otros trucos puedes hacer. Felicitaciones a Lin Entian por entrar al top 32. ¿Qué? Esto también funciona. Si esta es la calidad del torneo de artes marciales, entonces, de ahora en adelante, ya no participaré. Si crees que puedes hacerlo, entonces ve tú también. ¿Cuál es el sentido de esto? Felicidades por entrar en el top 32. Gracias. Yo también te felicito. Te sugiero que te retires mientras vas ganando. No tendrás suerte para siempre. El top 32 es suficiente para una buena posición en la Academia Arte Transparente. Puedes vivir una buena vida esta vida. Mi buena suerte viene de mí mismo. En la suerte de quien confías tú. No confundas las buenas intenciones con la mala voluntad. Guarda tus buenas intenciones para ti. Una comadreja visitando a una gallina. Si mueres en la Academia Arte Transparente, ¿cómo podré enfrentar a los ancianos y a la gente de la ciudad Tianwan? Suyurou debe saber. Yo hice este talismán de energía espiritual. ¿Qué cara debería poner?
Octavos de final. Ahora comienza. Lin Entian, ¿sabes cuánto tiempo he esperado este día? Esta es la primera vez que veo a alguien esperando morir. Arrogante. Solo espera, me aseguraré de que no puedas ser arrogante después. Su talento. También es un hallazgo raro. De hecho, es mucho más fuerte que los espadachines comunes. Parece que está abriéndose paso. Es un cultivador de espada del reino extremo. Elevando forzosamente su cultivo con resentimiento. Una vez que el resentimiento sea eliminado, el reino de Rey Espada nivel 35 será estable. Su resentimiento debe ser por matar a Lin Entian. En ese caso, su resentimiento se cumplirá fácilmente. Matar a Lin Entian. Si lo matan, entonces no sería la persona que el maestro me dijo que me ganara. Lin Entian debe haberse sentido intimidado por mi aura. Y se mojó los pantalones, ¿verdad? Hoy, una vez que pises la arena, seguro morirás. Lin Entian usa rápidamente el talismán de ki espiritual. De lo contrario, morirás. Alguien como él, que entró en las clasificaciones por suerte, está definitivamente condenado. Incluso esta basura puede llegar al puesto 16. Entonces este torneo de artes marciales ya no es atractivo. ¿Qué tonterías estás diciendo? No dejes que use el talismán de ki espiritual. Pero este pobre chico, ¿de dónde sacaría piedras espirituales para comprar este talismán de ki espiritual? Lin Entian, prepárate para morir. The film was translated and narrated by M Media. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo pude perder? Todos en la familia Lin son un montón de personas miopes. Pude haberte matado, pero por consideración a nuestro parentesco, te perdonaré la vida. Sin embargo, he destruido tu raíz espiritual. Felicidades a Lin Entian por llegar al puesto 16. ¿Cómo es esto posible? Un rey espada de nivel 35 fue en realidad derrotado por un espadachín de nivel 10. Si no hubiera visto esta escena con mis propios ojos, no me atrevería a imaginarlo. Cielos, ¿podría este joven Entian realmente ser aquel de quien habló el maestro, ese mayor? No, eso no está bien, eso no está bien. Esto es ilógico. Hermana menor Su, si escuché correctamente hace un momento, le dijiste que usara el talismán de ki espiritual, ¿verdad? Rower, el talismán de ki espiritual que compraste antes fue en realidad comprado para ese inútil Lin Entian. Yo. Respóndeme. Ya valí. El maestro quiere que yo, después del torneo de artes marciales, casarme con Duen Yuxuan. Soy responsable de la seguridad de los discípulos, de Academia Arte Transparente. Sí, Duen Yuxuan es mezquino. Y me guarda rencor. Me temo que afectará los planes del maestro. Felicidades, joven Lin Entian, por entrar entre los 16 mejores. Eres demasiado amable. Respóndeme. De lo contrario, ¿cómo podría este inútil? ¿Cómo puede ganar? Derrotar a Lin Fen, un rey espada de nivel 35. Es el nivel 35 muy fuerte. Yo, Lin Entian, siempre he confiado en mí mismo, no en otros, y mucho menos en ella. ¿Qué clase de talento tienes, chico? Todo el mundo sabe. Debes haber usado un talismán de ki espiritual de un emperador espada de nivel 99. De lo contrario, tú, un espadachín de nivel 10. ¿Cómo podrías posiblemente derrotar a Lin Fen, un rey espada de nivel 35? ¿Y qué si soy un espadachín de nivel 10? Y mucho menos Lin Fen. Incluso todos los presentes aquí, incluyendo a ese venerable espada de nivel 66, ni siquiera los pongo en mis ojos. ¡Qué arrogante! Eres verdaderamente arrogante. Casi quiero golpearlo. Deberías tomártelo con calma. No creo que el joven maestro Entian sea tan simple. No tan simple. Hermana Luli, creo que tu método de cultivo maligno está actuando de nuevo, queriendo devorarlo. Fuego Yam. Tú. Lo alabas tanto. No tienes miedo de alabarlo hasta su perdición. Cualquiera puede presumir. Talismán nivel 99 del emperador de la espada. 9 unidades de fuerza. Cuesta 1.000.000 de billetes de plata, por no hablar de tu familia Lin. Incluso los de los 5 grandes reinos sagrados, discípulos genios, también gastaron todos sus ahorros para adquirir uno o dos. Y yo también lo he usado todo. Todas las propiedades de mi familia Duen, en Academia Arte Transparente, para conseguir 10. Y entonces, Digo, tú, pobre. Nunca podrás permitirte un talismán de ki espiritual en tu vida. Ese talismán de ki espiritual debe habértelo dado Rower. estás diciendo que no tengo billetes espirituales. Si puedes producir 100 billetes espirituales ahora mismo, entonces yo, el joven maestro Duen, me arrodillaré ante ti en el acto. Tú lo dijiste. Lo dije. 100 piezas. Entonces realmente no tengo eso. Estas notas espirituales. Fácilmente hay más de 10 millones, ¿verdad? Tantas notas espirituales. Esta cantidad es suficiente para que toda mi gente viva por décadas. Puede generar 10 millones de billetes espirituales. Incluso a nuestro maestro le sería difícil hacerlo. ¿Cómo podría ser eso? Incluso si mi familia Duen es vasta y rica. Aún no podríamos producir tantos billetes espirituales de una vez. Lin Entian, estas notas espirituales tuyas. Claro que son míos.
Arrodíllate. ¿Yo? Basta. Lin Entian, ya has entrado en los 16 mejores. Vuelve pronto y prepárate para el partido de mañana. No puede permitirse jugar. ¿Cómo puede haber tantos billetes espirituales? Lin Entian. ¿Cómo me siento? Te entiendo cada vez menos. Rogue. Te he ofendido ahora mismo. No sabía que él podría tener tantos billetes espirituales. Así que ese talismán de ki espiritual lo compró él mismo. Probablemente. Incluso si tiene tantas piedras espirituales. Pero yo compré 10 talismanes de ki espiritual de una vez. Los talismanes de ki espiritual en el pabellón del tesoro espiritual ya están agotados. Definitivamente no tiene más talismanes de ki espiritual que yo, Lin Entian. En los cuartos de final, tu oponente resulta ser yo. Te aplastaré por completo. Maestro, ¿por qué acabas de llegar? El plan para atacar la Academia Arce Transparente ¿ha cambiado? ¿Qué pasó? Chang Qing, ese viejo, murió en la ciudad Tianyuan. Ya hemos sellado la noticia. No podemos dejar que la gente de la Academia Arce Transparente lo sepa. Emperador Espada Chang Qing. Era un emperador espada de nivel 94. ¿Quién pudo matarlo? Oí que fue asesinado por un pequeño guardia de la ciudad Tianyuan. Fue asesinado. Un pequeño guardia. ¿Encontraste alguna pista sobre la persona que te pedí investigar? Tu discípulo sí se encontró con alguien, un espadachín de nivel 10 sin raíz espiritual. Pero después de varios intentos. Pero no es pobre. En el momento en que hizo un movimiento, fueron decenas de millones de billetes espirituales, tan extravagante. Esta persona, que incluso atesora frutas del corazón Bodhi, definitivamente debería ser muy pobre. Entonces, sin el emperador espada Chang Qing, nuestro plan está cancelado. Entonces tu discípulo ahora, disolver a los discípulos de la línea oculta. No hay prisa. Todavía deberíamos encontrar una oportunidad para traer a esa persona aquí. Tu maestro y el emperador espada Jinlin se reunirán con él. Sí. Es Suyurou de la Academia Arce Transparente. Contra Luli del Salón Huesa. Rower, deberías detenerte en el top 16. Tu maestro se está preparando para atraer al enemigo a una trampa, para dejar que los discípulos de los otros 4 grandes reinos sagrados, todos entren en el top 4. Hermana Rower, haz tu movimiento. Un experto del Reino Rey Espada. No esperaba ser tan afortunado hoy. Para presenciar aquí, un duelo entre expertos del Reino Rey Espada. Definitivamente será emocionante. Hermana Rower, la velocidad a la que invocas tu espada espiritual innata es demasiado lenta. No. Perdí. Perdió así sin más. Cuanto más alto cultiva un espadachín, menor es la diferencia en el nivel de cultivo, pero su fuerza ya podría diferir varias veces. Felicitaciones a Luli por entrar en los cuartos de final. Qué lástima. No nos encontraremos con Suyurou en los partidos siguientes, pero porque perdió intencionalmente. No me lo esperaba. Suyurou suele ser arrogante y engreída. Menosprecia a todo el mundo. Pensé que eras tan capaz. Y sin embargo, ni siquiera pudiste entrar entre los 8 mejores. Aún tienes que ver mis capacidades. Hermana Robert, no pasa nada. Aunque te quedaste en los 8 mejores, yo definitivamente entraré entre los 8 mejores. Tu oponente es. El próximo combate es Lin Entian contra Wen Yuxuan. ¿Oíste eso? Mi oponente es Lin Entian. Tú contra Lin Entian. Incluso si Lin Entian tiene muchos boletos espirituales. Los talismanes de energía espiritual en Salón Limbao ya están agotados. Después de luchar contra Lin Feng, sí usó el talismán de energía espiritual que le di. Entonces, si lucha contra Wen Yuxuan, no moriría seguramente. Joven maestro Duen, puedes perdonarle la vida. ¿Quieres que le perdone la vida? Si le perdonas la vida, después del torneo de artes marciales, nos casaremos inmediatamente. No imaginé que fuera por él. Y así aceptar casarte conmigo. Muy bien, excelente. De acuerdo, definitivamente le perdonaré la vida. Lin Entian, no esperabas esto, ¿verdad? Te enfrentarás a mí en esta batalla. Así es, no lo esperaba. Luchar contra alguien tan débil. Soy débil. Soy un legítimo. Rey espada de nivel 51. Y tú, un espadachín de nivel 10 sin raíz espiritual. Apuesto a que ni siquiera puedes vencer a un perro. Tienes razón, no puedo vencer a un perro. Pero si puedo vencerte a ti. Tú. En realidad dijiste que soy peor que un perro. Como se esperaba del joven maestro Duen. Tu comprensión es verdaderamente alta. Estás buscando la muerte. Joven maestro Duen, recuerda tu promesa hacia mí. Robert dijo que te perdonara la vida. No digas que no te di una oportunidad. Te dejaré tener un primer movimiento. Si puedes aprovecharlo depende de tu destino. Tan bueno tú lo dijiste. Este chico no. Realmente cree que un espadachín nivel 10
Puede derrotar a un Rey Espada nivel 51 con un solo movimiento concedido. La buena suerte de este chico. Me temo que está a punto de agotarse. ¿Puede uno realmente salir adelante con suerte hasta hoy? La palabra de este joven maestro vale oro. Prepárate, aquí voy. Vamos. Este chico todavía tiene talismanes de energía espiritual. Este chico no tenía solo uno. Talismán de energía espiritual dado por la hermana menor Suyuro. Eso no está bien. Él no tomó mis 2 talismanes de energía espiritual. Si Suyuru le dio talismanes de energía espiritual, Suyuru solo compró uno. Ya lo usó la última vez. El dueño de este pabellón del tesoro espiritual se está metiendo conmigo. Parece que debería haber más de 20, ¿verdad? Ya no entiendo. ¿De dónde sacó los boletos espirituales? ¿Y de dónde sacó tantos talismanes de energía espiritual? Buen chico. Te estás burlando de mí usando talismanes de energía espiritual. Yo también los usaré. Vamos. Este es de un emperador espada de nivel 99. 90% de poder. Esto es lo que yo gasté todos mis ahorros en para conseguir, y tengo 10 de ellos. ¿Y tú? Cosas como estas. Puedo tener tantas como quiera. Soy un rey espada de nivel 51. Eres solo un inútil sin raíz espiritual. Hoy te haré darte cuenta de la brecha entre un genio y un inútil. Es un abismo insalvable. Muere. Solo porque soy lo suficientemente bueno. Gastarías una fortuna para comprar talismanes de energía espiritual para lidiar conmigo. ¿Por qué? Lo que estoy usando es un talismán de energía espiritual nivel 99, 90% de poder. Talismán de energía espiritual. ¿Acaso tienes un talismán de energía espiritual más fuerte que el 90%? Eso es imposible. Lo que yo use no es asunto tuyo. No es suficiente y puede matarte. Espera, hay algo que no entiendo. Podría ser el pabellón del tesoro espiritual. Tienen talismanes de energía espiritual aún más fuertes. ¿Por qué insistir en esta pregunta? Si no hay un talismán de energía espiritual más fuerte, ¿cómo podrías tú, un espadachín de nivel 10, posiblemente derrotarme? Un rey espada de nivel 51. Siempre hay una montaña más alta y siempre alguien más hábil. No creas lo que ves. Cree lo que sientes. Tú y Linfen han intentado matarme muchas veces. No esperaba que cayeras en mis manos. Espera. Lin Entian gana esta ronda. Felicitaciones a Lin Entian por entrar en los cuartos de final, pero no en la arena. No se puede celebrar un combate a muerte. Matar no está permitido fuera de la arena. Entonces puedo matarlo ahora. R.U.R. Sálvame rápido. Lin Entian, déjalo ir. Entonces ruégame. Te lo ruego. Rower, ruégale rápido. Puedes rogarme por su bien. No puedes rogarle por mi culpa. Mientras me perdone. Puedo rogar al emperador Espada Nintiswe y a mi padre que cancelen nuestro compromiso. Podría ser que su ruptura de nuestro compromiso tenga otra razón oculta. ¿Cómo puedo yo, por el bien de los afectos románticos, ignorar la gran causa de mi mentor, abandonar la Academia Arte Transparente y desatender las vidas de cientos de miles de compañeros discípulos? Ya lo he dicho antes, el hombre de Suyuro debe ser un individuo sobresaliente, un dechado de excelencia. Lin Entian no es digno. Entonces esta es tu última vez, viendo a tu prometido. R.U.R. Sálvame rápido. Morir. Esta es la Academia Arte Transparente. Si puede ser retenido, no depende de ti. Estas 4 grandes emperadores espada protectores, la Academia Arte Transparente, son todos venerables espada por encima del nivel 80. Incluso si este joven tiene un talismán de energía espiritual, todavía es solo un espadachín nivel 10. Un uso tan frecuente. Su cuerpo inevitablemente sufrirá graves sacudidas y heridas, o incluso explotar. Hermano Entian, por muy buena que sea tu suerte, no seas impulsivo. No importa, entrar al pabellón del tesoro y obtener la perla luminosa azul es mi objetivo principal. Está bien, entonces te daré la cara. Y perdonaré la vida de su perro. Hermano Entian. Por favor, espera. ¿Qué es? Habiendo avanzado a los 8 mejores hoy, ¿por qué no tomamos una copa para celebrar? Está bien. Vamos. Joven señorita. ¿Por qué estás tan caliente? Esta mirada es tan familiar. Podría ser ella. Desafortunadamente, esa noche ella llevaba un velo.
De hecho, un espadachín nivel 10 sin raíz espiritual. Podría ser él. Maestro, los 4 mejores del gran torneo ya han sido traídos. Desafortunadamente, esa noche ocultó su rostro. Por un momento, me resultó difícil confirmar si era él. Maestro. Entiendo. Puedes irte primero. Lin Entian, tu viaje al pabellón del tesoro ahora depende enteramente de tu fortuna. En torneos de artes marciales anteriores, era raro ver a un rey espada joven menor de 30 años. Inesperadamente, entre los 4 primeros de hoy, no solo hay 2 reyes espada, sino también un venerable espada. Verdaderamente, la generación más joven es formidable. Emperador Espada Ningxue, me halagas. Este joven solo tuvo buena suerte. Hablando de buena suerte, el hermano Lin a mi lado podría tener aún mejor suerte. El príncipe heredero del festín demoníaco dice la verdad. Emperador Espada Ningxue. ¿Cuándo podremos entrar a la tesorería? Yo también quiero probar esto. Parece que ya estás impaciente. Este asiento te enviará ahora. Sin embargo, solo tienes el tiempo que tarda en prepararse una taza de té. Durante este periodo, toma lo que desees. Pabellón del tesoro, aquí voy. Esta es la entrada al pabellón del tesoro. Debes recordar. Este asiento solo puede mantener esto durante el tiempo que tarda una taza de té. Si pierdes el tiempo, serás tragado por la grieta del vacío, y serás convertido en polvo por la primordial ráfaga caótica. Tu propia forma será aniquilada. ¿Ve? Lin Entian. Realmente pudo haber sido ella esa noche. ¿Qué pasa? Aunque tienes un talismán de energía espiritual para protegerte, también debes recordar, no dejes que la codicia surja en tu corazón. Cuídate. ¿Por qué está tan preocupada por mí? Podría ser. Debe tener más de 100 años, ¿verdad? Muchas gracias. Hermano Lin, por fin estás aquí. Pensé que tendría que esperarte mucho tiempo. Esperarme. ¿Esperarme para hacer qué? 3 caminos, superior, medio y inferior. Esto indica 3 niveles de dificultad. 3 caminos, 4 personas. Cada uno toma un camino, pero ¿qué hay de la persona restante? Vía superior, media, inferior o superior, inferior. Ya sea para los fuertes o para los débiles, la vía media es la más fiable. Elijamos basándonos en nuestros reinos de cultivo. Hermano, no puedo discernir tu reino de cultivación. Sería conveniente revelarlo. Rey espada de nivel 59. Hermano An, ¿de qué reino sagrado eres? A los héroes nunca se les ha cuestionado sobre sus orígenes. Atuendo extraño. Aunque ella es solo una reina de la espada, su espada espiritual natal es muy peculiar. Su diseño es bastante único, pero aún así resulta agradable a la vista. Aunque este joven es un rey espada de nivel 57. Ligeramente superior a Lin Entian. Deseo tomar el camino inferior. Pido su comprensión. Simplemente estoy aquí para experimentar la vida. Entonces tomaré la vía media. La perla luminosa azul ciertamente no es un objeto ordinario. ¿En qué camino estará? ¿Qué tal si tú tomas el camino superior? Junto con el hermano Lin, para cuidarse mutuamente. Yo iré por el camino inferior. No es una buena distribución, entonces. ¿Alguien tiene alguna objeción? De acuerdo, entonces iré primero por el camino superior. Un digno venerable de la espada ha venido aquí. Debo ir tras el mejor objeto. Camino inferior. Perla luminosa azul. Este venerable finalmente la ha encontrado. Hermano Lin, ¿por qué no te quedas en el camino superior correctamente? Porque compites conmigo por el camino inferior. Podría ser por la perla luminosa azul. Tú, príncipe heredero del banquete demoníaco, entrando a este pabellón del tesoro en el reino de Venerable de la espada. Lo que buscas no es un objeto ordinario, ¿verdad? Este camino superior y camino inferior no son tan simples como su significado literal. Supongo que es más como la diferencia entre un lote excelente y un lote terrible.
Este lote excelente significa vientos en calma y olas tranquilas trayendo gran fortuna. Entonces este lote terrible significa, cuanto más grandes las olas, más valioso el pez. Realmente te subestimé. Dado que ese es el caso, haz tu movimiento. The film was translated and Parece que has narrated ocultado by tu fuerza. Media. Tú también no. Todavía usas el talismán de ki espiritual. Hormiga, ¿te atreves a contender con este Venerable usando poder externo? Espadachín nivel 99. Me pregunto si podrás resistirlo. Originalmente pensé que serías problemático, pero no esperaba que fueras tan problemático. De hecho, lograste herir a este Venerable. En realidad, emperadores de la espada y espadachín frente a mí. No son diferentes. No debería ser el príncipe heredero del banquete demoníaco, ¿verdad? Entre las 5 grandes tierras sagradas. He conocido gente de 4 de las tierras sagradas. Solo a la gente de la tierra sagrada del Nirvane no he visto. Debe ser el emperador espada del Nirvane. Emperador espada Nirvane, nivel 96. ¿Quién eres exactamente? ¿Quién soy? Soy Lin En Tian. Hermano Lin. Hermano Lin, así. Por favor, perdóname la vida. Te daré el tesoro supremo de mi salón Nirvane. La hierba Yin Yang de 9º grado. Llevas hierba Yin Yang contigo. Esta calidad realmente es hierba Yin Yang de 9º grado. Todavía tú. Hermano Lin, esta perla luminosa azul. La aceptaré con gusto. Sois vosotros dos. Me asustasteis. ¿Dónde está el príncipe heredero del banquete demoníaco? Ya debería haberse ido, ¿verdad? Que no lo atrape. ¿Pueden ustedes dos venir y echarme una mano? Esto es realmente demasiado pesado. Esto es. Un Buda de barro cruzando el río, incapaz de salvarse a sí mismo. Señorita, realmente no se va. Mientras queden montañas verdes, no hay temor de que falte leña. La vida es importante. No. Este objeto es muy importante para que yo vuelva a casa. Si pierdo esta oportunidad, no sé cuándo podré venir a este pabellón del tesoro de nuevo. Todavía no hay movimiento. Tengo que subir mi nivel a 99 o más. No atraería eso a esos ojos de nuevo. Por esta persona. Vale la pena. Alguien que se dedica a volver a casa. Debe ser alguien leal, filial, benevolente y recto. Ayúdala. Tú puedes con esto. Ve a casa. Cuando regrese de mi examen de posgrado, definitivamente volveré a buscarte. Examen de posgrado. Aunque no tienes una raíz espiritual, es bueno que tengas una gran fuerza. Toma esto para defensa personal. ¿Qué es esto? Esto se llama Yanyue. Puedes inyectarle energía espiritual. Cuanta más energía espiritual, mayor será el poder. Su poder es ilimitado. Muchas gracias. Por cierto, guapo, estás aquí por la perla luminosa azul. ¿Cómo lo supiste? El tesoro de la Academia Arce Transparente es la perla luminosa azul.
Y casualmente está en este pabellón del tesoro. Supongo que estás intentando refinar la píldora de recolección de espíritu, ¿verdad? Incluso sabes esto. Pero la píldora de recolección de espíritu es extremadamente difícil de refinar, porque sus ingredientes son muy difíciles de conseguir. Entre sus 6 ingredientes, el más difícil de conseguir debería ser la perla luminosa azul. Desafortunadamente, la perla luminosa azul fue arrebatada por el banquete demoníaco. Entonces, ¿qué harás? ¿Qué hay de los otros ingredientes? ¿Tienes alguna pista? Además de la perla luminosa azul, la lágrima del dios principal requiere mover los cielos. Solo queda la sangre de dragón profundo de 10.000 años. ¿Tienes alguna pista? La sangre de dragón profundo de 10.000 años está oculta entre los participantes de este torneo de artes marciales, entre los espadachines participantes. ¿Quién? Hablemos de ello cuando regrese de mi examen de posgrado. Adiós. Emperador de la espada Ningxue. ¿Por qué eres el único que salió? ¿Dónde están Lin Entian y los demás? No lo sé. Podría ser que el príncipe heredero del festín demoníaco no salió. ¿Puedes bajar primero? Sí. Maestro, Emperador Espada Jinlin, los 4 primeros del torneo de artes marciales, entraron al pabellón del tesoro. Ahora solo ha salido Chang Sheng, Lin Entian, el príncipe heredero del festín demoníaco, Ang Xiaoni. Ninguno de ellos salió. Parece que no es tan poderoso. Qué lástima que nos arrodillamos ante él en vano antes. Realmente nos deshonró a nosotros, los emperadores espada. Los grandes individuos no se molestan con nimiedades. Dado que esta persona no es de fiar, solo podemos confiar en nosotros mismos. Tenemos 4 talismanes de energía espiritual. Además de nuestra cultivación como emperadores de la espada, todavía podemos luchar contra Ningxue. Es solo que las posibilidades de ganar no son altas. Entonces, ¿qué debemos hacer? Solo queda pedir al emperador de la espada Nirvana. Esa es la única manera. Parece que reunir energía espiritual por encima del nivel 99 justo ahora lo atrajo de nuevo. ¿Quién eres? Parece que el nivel 100 no es suficiente para derrotarte. Entonces déjame ver, ¿quién eres exactamente? Todavía quieres intentarlo, de acuerdo, simplemente te haré pedazos. Vamos, te estoy esperando. Porque, mi cuerpo, no puede soportar esta energía espiritual de nivel 999. ¿Qué es esto? Ningxue. Emperador Espada Ningxue. Lin Entian, ¿realmente rompiste? El pabellón del tesoro ya sellado. Estás herido. No es por ti. Déjame curar tus heridas. Esta es la sensación. ¿Es él? ¿Es él? ¿Realmente fuiste tú esa noche? El bosque fuera de la ciudad Tianyuan. Nosotros. No lo digas. Debí haber sabido que eras tú. Después de todo, la gente de tu academia suele dar píldoras de ki de 7º grado a la gente. Nuestra relación termina aquí. Después de todo, eres a quien le gusta roer. Hace mucho que rompí todos los lazos con ella. Hemos tomado caminos separados. El malentendido entre ustedes dos es mi culpa.
¿Cómo puede ser tu culpa? Como director de la academia, tengo mis propias dificultades ineludibles. Como mi discípula. Ella es igual. Estas cuentas. ¿Dónde las conseguiste? ¿Te refieres a estos? Conseguí esto en el universo del vacío del pabellón del tesoro, donde tuve una gran pelea con un par de ojos grandes, y los hice llorar a gritos. Entonces una fuerte lluvia cayó del cielo, formando estas perlas. ¿Sabes de quién son estos ojos? No me importa quién sea, incluso si el propio rey del cielo se atreve a bloquearme. Aún así lo enfrentaré. Este comportamiento ignorante y arrogante. Quizás realmente tengas tales calificaciones. Esos ojos pertenecen al Señor Dios del cielo. Señor Dios del cielo. Entonces tiene tantos ojos. Es una araña. No. Estas cuentas son las legendarias lágrimas del dios principal. Lágrimas del dios principal. Eso no está bien. Las lágrimas del dios principal solo se obtienen moviendo los cielos. Quizás otros conmovieron los cielos. Pero tú lo hiciste llorar. Estás diciendo que hice llorar a los cielos. Parece que el mayor error que he cometido en esta vida fue dejar que Rower te dejara. Lágrimas del dios principal. Hierba Yin Yang. Coral de sangre. Ahora solo falta la sangre de dragón profundo de 10.000 años, y la perla luminosa azul. Lin Entian, estás intentando refinar la píldora de recolección de espíritu. Sí, mi madre sufre de un veneno frío. Mi padre buscó un médico divino, pero no encontró cura. Creo que esta píldora de espíritu curará su enfermedad. Sin embargo, la perla luminosa azul fue robada. Imposible. La perla luminosa azul no puede ser robada. ¿Es? ¿Dónde está? Todo comienza con una leyenda de mi familia. Para ser exactos. Hace cientos de miles de años, el cielo y la tierra estaban en caos. Sobre el caos, nacieron dos grandes tesoros. Uno era la espada sagrada ilimitada, que dividió el cielo y la tierra, y la otra era la perla luminosa azul, que evolucionó el continente de los 9 cielos. Perla luminosa azul. Espada sagrada ilimitada. El dueño de la espada sagrada ilimitada era el santo de la espada ilimitada. Usó la espada sagrada ilimitada para abrir el cielo y la tierra con un solo golpe, agotando su energía espiritual, y se transformó en el mundo de los 9 cielos. Más tarde, fue emboscado por el dios de la espada del firmamento, y junto con la espada sagrada ilimitada, cayó bajo los 9 cielos. Y el dueño de la perla luminosa azul fue intercambiado por la amada de la espada sagrada ilimitada, para proteger el verdadero espíritu de la espada sagrada ilimitada, y la espada sagrada ilimitada, de caer en manos del dios de la espada del firmamento, usó la perla luminosa azul para extraer este continente de los 9 cielos. Desde entonces, el continente de los 9 cielos se separó del mundo. Por lo tanto, el cielo de hoy es el firmamento manifestándose. La perla luminosa azul se transformó en el continente de los 9 cielos. Como se supone que refinaré la píldora de recolección de espíritu ahora. No te preocupes por eso. Puedo obtener la perla luminosa azul cuando obtengas la sangre de dragón profundo de 10.000 años. Traeré la perla luminosa azul para echarte una mano. Muchas gracias. ¿Yo? Ya soy tu mujer. No necesitas ser tan cortés. Es así. Emperador de la espada Ningxue, mi hijo Duen Yuxuan participó en el torneo de artes marciales, y en realidad fue dañado por su Yurou. Es adúltera inútil. No vas a dar una explicación hoy. Eres el padre de Duen Yuxuan. ¿Cómo que eres? Piérdete. Quiero hablar con el emperador de la espada Ningxue. Soy Lin Entian, a quien buscas. ¿Qué? Tu hijo inútil intentó matarme primero. Ya le he perdonado la vida. Sal ahora o te lisaré a ti también. Lin Entian, ya que Duan Tao pudo venir. Significa que vino preparado. No seas descuidado. ¿Por qué no me crees? Que tengo esta capacidad. Por supuesto que te creo.
Es solo que ahora, la Academia Arce Transparente ha caído en un peligro sin precedentes. Tú y yo aún podemos protegernos. Pero ahora que los 4 grandes protectores están aquí, ¿qué hay de los cientos de miles de discípulos de la Academia Arce Transparente? Escúchame, tuve primero. De acuerdo, te escucharé. Patriarca Duan, mataste a mis 4 grandes emperadores de la espada protectores, y ahora has invadido mis aposentos privados. De verdad, mantener la relación entre familia Duan y Academia Arce Transparente. Aliado, tu discípulo rebelde se confabuló con Lin Entian y lastimó a Miss Wanner. ¿No consideraste que éramos aliados? Hay un malentendido en este asunto. Estoy dispuesto a refinar una píldora de fundación Ki de 8º grado, para ayudar a Yuxuan a recuperar su cultivo. ¿Qué te parece? Una píldora de fundación Ki de 8º grado es, naturalmente, una medicina divina sin igual. Pero lo que quiero ahora no es eso. El patriarca Duan realmente tiene un gran espíritu. Tú solo mataste a los de la Academia Arce Transparente. 4 grandes emperadores, espada protectores. Emperador Espada Luyao, Emperador Espada Jinlin, ustedes dos han dudado en actuar. Así que solo este anciano ha dado el primer paso. Parece que el cultivo del patriarca Wen recientemente ha avanzado bastante, ¿no es así? Piensas demasiado bien de este anciano. Este anciano sigue siendo un venerable espada de nivel 89. A solo un paso de ser un emperador espada de 90º nivel. Sin embargo, a veces, el dinero también es una forma de poder. Parece, en lo que el patriarca Duan confía, es ese talismán espiritual con el 90% de su poder. Dado que ese es el caso, este venerable y el emperador espada Jinlin, aceptamos tus términos. Después de aniquilar la Academia Arce Transparente, reconoceremos a la familia Duan como uno de los reinos sagrados. Todos los recursos de la Academia Arce Transparente se dividirán por igual. ¿Qué te parece? Excelente. Es un trato. Así que han estado conspirando en secreto todo este tiempo. Parece que la presión está sobre nosotros. Emperador Espada Nixue. Puede que esté celebrando demasiado pronto, ¿no es así? Maestro, ha salido. Emperador Espada Jinlin. Emperador Espada Luyao. Este chico es simplemente un espadachín de nivel 10, un pedazo de basura. ¿Por qué le tienen tanto miedo? También es bueno tener a alguien en quien confiar. Les aconsejo que se queden arrodillados. Si no se arrodillan, estarán tendidos en un momento. Todavía tengo 7 talismanes espirituales conmigo. Tú todavía tienes 4 contigo. ¿Por qué deberíamos tenerle miedo? Cierto, Jinlin, todavía tenemos 4 talismanes espirituales con nosotros. ¿De qué tenemos miedo? Además, si realmente es un maestro, todavía no lo sabemos. Eres estúpido. El nivel de cultivo del mayor en la ciudad Yanwan, ¿no sabes cuál es? ¿Te atreves a apostar? Lin Entian, no actúes precipitadamente. Rower, No te muevas. Ten cuidado, te derrotaré de un solo tajo. Mata a su Yurou. Maestro, no se preocupe por mí. ¿qué? No hables. Lin Entian, su Yurou está en mis manos. ¿No quieres que viva? Luli, no necesitas usarme para amenazar a Lin Entian. Es inútil. Su Yurou, sé que todavía lo amas. Mientras quieras que Lin Entian entregue todos sus talismanes espirituales, te dejaré ir. ¡Qué ridículo! ¿Crees que amenazarme con su Yurou funcionará? Yo también soy una mujer. Puedo ver los pensamientos de su Yurou. Entonces no entiendes lo que pasó entre nosotros hace 3 años. Su Yurou era solo un miembro sin favoritismo de la familia Su en la ciudad Yanwan, la hija de una concubina sin raíz espiritual, y aunque yo no podía cultivar, poseía una raíz espiritual de 7º grado. Yo mismo me arranqué mi raíz espiritual y se la di a ella. Ella hizo un pacto de 3 años conmigo, diciendo que se casaría conmigo después de 3 años. Sin embargo, 3 años después, ella se elevó con mi raíz espiritual, convirtiéndose en una discípula destacada de la Academia Arce Transparente. Sin embargo, ella me traicionó, la promesa que había esperado durante 3 años. Como resultado, mi madre fue expulsada de la familia Lin. Y todavía está gravemente enferma en cama. Entre tú y Rower, la culpa no es suya. La culpa es mía. Incluso tú estás de su lado. El compromiso de Rower con Duan Yuxuan fue decidido por mí. Rower simplemente no deseaba desafiar mis órdenes. No tiene sentido decir todo esto ahora. Espera un momento. Mayor. Este joven tiene unas palabras que decir. Mayor.
Esta es una batalla entre nuestro dominio sagrado. Por favor, mayor, no intervenga. Si el mayor no interviene, podemos soltar. Suyurou es para usted. ¿Crees que la vida o muerte de Suyurou todavía me concierne? ¿Está bien? Linentian no necesita intervenir. Si puedo derrotarlos a los tres. ¿Qué tal si liberas a mi amado discípulo? De acuerdo, aceptamos. ¿Pero cómo quieres luchar? Por supuesto, vengan los tres a por mí juntos. Emperador Espada Nixue, sé que tu cultivo es más profundo que el nuestro. Pero quieres luchar 1 contra 3. Quizás eres demasiado confiado. Actualmente, la fuerza de nosotros tres también está infinitamente cerca del Emperador Espada nivel 99. ¿Estás seguro de que quieres que los tres vayamos contra ti juntos? ¿Más charla es inútil? Guantao. Fusión. ¿Cómo pudo ser esto? ¿Qué está pasando? Emperador Espada Nixue es un emperador espada de nivel 95. Energía espiritual. No esperaba que fuera tan vasta. Nivel 95. Puede que me hayas juzgado mal. Usaste talismanes de energía espiritual para apenas acercarte al nivel 99. En cuanto a mí, ya soy un verdadero nivel 99. Emperador Espada, nivel 99. Imposible. Hace un mes. Ella todavía era nivel 95. En solo un mes. ¿Cómo pudo haber avanzado al nivel 99? 2 emperadores espada. ¿Qué deberíamos hacer? Originalmente pensamos que Linentian ya era bastante problemático. No esperaba que ella también fuera de nivel 99. Esta vez para nosotros. La marea se ha vuelto en nuestra contra. Déjanos ir. De lo contrario, mataré directamente a Suyurou. Espera. Maestro, mientras las montañas verdes permanezcan, siempre habrá leña para quemar. Solo contaré hasta 3. Después de 3 cuentas, Suyurou ciertamente no sobrevivirá. 3. 2. Vete. Lier, maestro, ve tú primero, no te preocupes por mí. Mi buen discípulo, tu maestro te dirá un secreto para salvar tu vida. Concierne a la sangre de dragón profundo de 10.000 años. ¿Cómo van sus preparativos para mi formación de espadas del firmamento? ¿Cómo van sus preparativos? Reportando al Venerable. Nosotros, los 4 grandes reinos sagrados. Los 5 grandes reinos sagrados ya hemos agotado nuestras fortunas familiares. Según el diagrama de formación que proporcionó, la formación de espadas ya ha sido establecida. Es solo que no sabemos cómo atraer a esa persona a la formación. Para atraer al portador de la espada sagrada ilimitada a la formación, debemos tener al portador de la perla luminosa Eche. Perla luminosa azul. ¿No es ese el artefacto más preciado de la Academia Arce Transparente? Podría ser Nixue la anfitriona. Si ese es realmente el caso. Venerable, este humilde tiene un plan brillante. Rower, no te preocupes. Tu maestro definitivamente te rescatará. El malentendido entre tú y Entian. Tu maestro también hará todo lo posible por resolverlo. Suéltame. ¿Qué pasa? Soy tu hombre. No puedo divertirme un poco. Rower, Maestra, estás aquí. canalla, suéltala. Emperador de la espada Nixue. Enganchado tan rápido. Verdaderamente ansioso por salvar a tu discípulo. ¿Quién eres? Solo con ellos. Es absolutamente imposible dañarme. Este Venerable es de más allá de los 9 cielos, el dios de la espada del firmamento. Dios de la espada del firmamento. Tú eres esa persona que robó la creación de los cielos del venerable de la espada ilimitada. El dios de la espada del firmamento. Usted es el portador de la perla luminosa Eche. ¿Qué quieres hacer?
Por supuesto, queremos encontrar al portador de la espada sagrada ilimitada. ¿Quién es el portador de la espada sagrada ilimitada? Parece que usted tampoco lo sabe, pero no importa. Él vendrá a buscarla. Encierren a este dúo de maestro y discípulo en la formación de espadas del firmamento. Viejo Venerable, todavía no he terminado de disfrutar. De acuerdo, entonces déjenla aquí. Gracias, Venerable. Aléjate. Rower, hoy te haré sentir bien. ¿Quién es? Lin Entian. Lin Entian. Por favor, perdóname. Yo nunca más me atreveré a tocar a tu mujer de nuevo. Lin Entian, yo me arrodillaré ante ti. Te dejaré ser mi padrino. Padrino, por favor, perdóname. La basura inútil no merece vivir. Lin Entian. ¿Por qué vienes solo ahora? Casi me entrego a esa bestia Duen Yuxuan. No estoy aquí para salvarte. He hecho tanto por ti. Todavía no me perdonas. Estábamos destinados a encontrarnos, no a estar juntos. Suer y yo ya somos marido y mujer, salvo en el nombre. Ustedes dos ya. Esto es lo último. Puedo hacerle a ti. Una gran guerra es inminente. La situación general tiene prioridad. Defendamos juntos a los enemigos extranjeros. Pero, una persona ha llegado de su lado. Una figura muy formidable. Que se hace llamar el dios espada del firmamento. Capturó a la maestra. Y quiere sacar al portador de la espada sagrada ilimitada. Si va solo. Me temo que no será su rival. Dios espada del firmamento. No. Suer dijo, el continente de los 9 cielos y el mundo de los 9 yuanes están separados. Él no podría venir. Joven maestro, ¿cómo fue su disfrute? No dijo que iba a entregar a su Yurowa a los hermanos, para que se turnaran para disfrutarla. ¡Qué chica tan afortunada! Hermanos, adivinen a quién vi. Lin Entian. En realidad te atreves a buscar la muerte viniendo al territorio de la mansión Duen. Hermano Linfen, es este del que hablaste. Esa persona de tu familia que se arrancó la raíz espiritual. Ese inútil que se la dio a su Yuro y actúa como un perrito faldero. Su nombre es Lin Entian, ¿verdad? Han hecho reír a todos ustedes, hermanos. Sin embargo, ya ha sido expulsado de nuestra mansión Lin. Ahora es solo un perrito callejero vagando por ahí. Probablemente tenga hambre ahora. Y vino a la mansión Duen buscando comida. No es así. Así que es solo un perrito callejero. Arrodíllate rápido. Arrastrate hasta aquí, lame mi pie, para limpiármelo. Acabo de pisar mierda de perro. Fuiste tú quien la cagó, niño. Límpiatela tú mismo rápido. Basura. La mujer por la que te arrastraste está a punto de convertirse en nuestro juguete. Tú solo podrás mirar desde un lado después. ¿De acuerdo? Esta basura no puede condensar. Una espada espiritual natal. Sacó una placa de hierro tan gruesa y grande, pensando que, mientras más grande el accesorio, más intimidante. Has terminado de hablar. Hecho. Te gusta decir tonterías. Aunque una vez fue mi mujer. No es alguien a quien puedas insultar. Muere. ¿Cómo pudo ser esto? ¿Cómo pudo pasar esto? Lin Entian, estás usando un talismán de ki espiritual otra vez. Ya que estás a punto de morir, te contaré un secreto. ¿Qué secreto? En realidad tengo 99.999 niveles. 99.999. ¿Cómo es posible? Excepto por uno cuyo reino de cultivación. No sé qué tipo es. Además del dios de la espada del firmamento. En el continente de los 9 cielos, aunque existe la leyenda de un dios de la espada de nivel 100. Pero todos saben que el nivel 99 ya es el límite que nosotros, los espadachines, perseguimos durante toda nuestra vida. Nivel 999.999. Estás mintiendo. Mintiéndote. ¿Qué eres? Bien, ya que conoces mi secreto. Baja y únete a tu padre. Mataste a mi padre. No. Ni siquiera pienses en jugar a juegos mentales. No soy un niño de 3 años. Ahora poseo una raíz espiritual de 6º grado. Un rey de la espada de nivel 49. Lin Entian. Prepárate para enfrentar la ira de un rey de la espada.
Lin Entian, date prisa, ve a salvar a la maestra. Iré a rescatar a Suer. Sin embargo, ahora mismo, la ciudad Tianwan y la Academia Arte Transparente. 100.000 discípulos. Están divididos y rodeados. Necesito ir y levantar el asedio. Entonces tienes una estrategia para derrotar al enemigo. El dios espada del firmamento que invitaron esta vez. Capturó a la maestra en un solo movimiento. Tienes confianza. Confianza. El dios espada del firmamento y el venerable espada Wuji son figuras ordinarias. El dios de la espada del firmamento es el maestro de más allá de los 9 cielos. El venerable de la espada Wuji nos abrió este mundo. ¿Crees que tengo confianza? Entonces, ¿qué debemos hacer? Primero necesitamos encontrar al portador de la espada sagrada ilimitada. Entonces, ¿cómo podemos? Encontrar al portador de la espada sagrada ilimitada y rescatar al maestro. Incluso si no puedo encontrar al portador de la espada sagrada ilimitada, aún iré a rescatar a Suer. Hermano, todo el equipo está listo. Después del entrenamiento, 20.000 personas ahora pueden usar hábilmente M41-6 y RPGS. Xiao Tian. Ya han empezado a atacar la ciudad Tianwan. Joven maestro Lin, no solo estamos tirando huevos a una roca. La ciudad Tianwan está acabada. Entreguemos al guardia que quitó la vida. El emperador Espada Changqing ha partido. Sí, joven maestro Lin, pueden ser fiables las cosas de esta joven. 20.000 contra 3 millones la ventaja. La ventaja sigue de nuestro lado, por supuesto. Joven maestro Lin, no está bromeando. 2.000 contra 3 millones. ¿Cómo podría la ventaja estar de nuestro lado? ¿Qué? 2.000 personas contra 3 millones. No importa, iré primero al campo de batalla a luchar. Si podemos aguantar un momento, entonces eso es un momento. Ahora no es el momento para que vayas. Espera a que el campo de batalla esté despejado antes de ir. Lin Entian, admito que eres un prodigio. Pero 2.000 personas contra 3 millones. No tienes absolutamente ninguna posibilidad de ganar y despejar el campo de batalla. Eres verdaderamente confiado. Entonces esperemos y veamos. En cualquier caso, este guardia no puede ser asesinado. También debe ser elogiado. Dale 10.000 piedras espirituales. Conviértelo en un héroe de la ciudad Tianwan. Envíalo. Me gustaría ver quién se atreve a decir en el futuro: un espadachín de bajo nivel no puede matar al emperador de la espada. Bien. Todos, síganme al muro de la ciudad. La ciudad Tianwan en realidad cayó por mi mano. Verdaderamente avergüenzo a mis ancestros. Solo mira. No les queda nadie. Deitan. Esto, ¿qué demonios son estas cosas monstruosas? Su poder es en realidad tan inmenso. ¿Qué son esas cosas en sus manos? ¿Cómo es esto posible? La ciudad Tianwan está salvada. Rápido, hermanos, a la carga. Maestro. ¿Esto qué es esto? Preparen para comenzar la segunda ronda de ataque. Venerables de la espada y reyes de la espada, descarguen al frente. Deben ayudar al viejo venerable. Encuentra para mí al dueño de espada sagrada ilimitada. Ustedes dos, adelante. Está bien. Lin Entian, ¿lo viste eso? Estamos a punto de recuperar la iniciativa. ¿Perdiste? Xiaoni, hagamos una ola de eso que llamas cobertura de fuego. Plano del continente de los 9 cielos, sur de la ciudad Tianwan, dentro de un radio de 50 kilómetros, llamando a la brigada combinada pesada. Todos los lanzacohetes. Una ronda de cobertura de fuego. ¿Qué es esta cosa ahora? Ya valí. Están aquí. Xiaotian, podemos empezar a cosechar ahora. Qinlin Luyao, se han derrumbado por completo en el frente. 20.000 personas contra 3 millones. Realmente ganaron milagrosamente. Joven maestro Lin, de ahora en adelante. El señor de la ciudad Tianwan. Deberías ser tú. Eres verdaderamente grande. Te admiro. Como un río caudaloso. Fluyendo sin cesar. Sí, joven maestro Lin, fuiste tú quien rompió la regla de los espadachines de bajo nivel. No pueden derrotar a los espadachines de alto nivel. La pequeña ciudad Tianwan se ha hecho famosa en los 9 cielos. Sí, joven maestro Lin, debería ser el señor de la ciudad. Todos estamos de acuerdo. Sé tú el señor de la ciudad. Todos, mi ambición no está aquí. El señor de la ciudad debería seguir siendo el viejo señor de la ciudad. A continuación, despejaremos el campo de batalla.
y reuniremos todos los botines de guerra en un solo lugar. Estableceremos una secta Tianguan. Muchos años después, la secta Tianguan definitivamente se convertirá en una gran tierra sagrada. B. Despejen el campo de batalla. Eliminen a los enemigos restantes. Lo siento, todavía necesito transformarme en un dragón. No puedo morir. El dragón negro de 10.000 años ha aparecido. Así que eras tú. Realmente eres tú. Chansen. Eres tú. Lin Entian, piérdete. Ten cuidado o te daré una paliza. Pegarme. Oye, ¿qué estás haciendo? Estoy aquí para pedirte unas gotas de sangre de dragón negro de 10.000 años. ¿Cómo supiste? Que soy el dragón negro de 10.000 años. Viejo Locha, te has escondido bastante bien. Te dejaré ir esta vez. La próxima vez que te atrape. ¿Quién sabe cuándo será eso? Mi sangre es extremadamente preciosa. Una sola gota de sangre requiere 100 años para reponerse. Si no fuera precioso, ¿por qué lo querría? Oye, lo que dices tiene mucho sentido. Pero ¿qué pasa si no la doy? Entonces tendré que tomarlo yo mismo. Sin embargo, después de que lo tome, si vives o mueres, no puedo garantizarlo. La daré, la daré. Pero tienes que guardarme el secreto. Sé que eres un ingrediente de la píldora de recolección espiritual. Por eso eres tan tímido y cauteloso. No hay necesidad de luchar. Lo haré yo mismo. Ahora que tengo esta sangre de dragón profundo de 10.000 años, mientras pueda salvar a Suer y hacer la píldora de recolección espiritual, ¿la enfermedad de madre se curará? Joven, mi matriz de espadas del firmamento. Puede devolver todas las cosas a su origen. Una vez activada, no puede ser detenida. En ese momento, te transformarás en tu verdadera forma de perla luminosa azul. En este punto, todos los asuntos de amor y afecto en este mundo serán irrelevantes para ti. Viejo firmamento. Cuando Lin Entian venga. Definitivamente no te saldrás con la tuya, te las verás. ¿Quieres decir que Lin Entian es el anfitrión de la espada sagrada ilimitada, verdad? No. Es solo que él, aunque no tiene raíces espirituales. Y su cultivo es solo de nivel 10. A mis ojos, él es la existencia más poderosa. Sin raíces espirituales. Entonces no hay nada de qué preocuparse. Las raíces espirituales son la fuente de cultivo en los 9 cielos y los 9 mundos Yuan. Sin raíces espirituales. Él es solo una hormiga. En aquel entonces, la espada sagrada ilimitada tenía raíces espirituales de 10º grado, mientras que yo solo tenía 9 grados y medio, aunque era solo una diferencia de medio grado. Él podía cultivarse hasta el nivel 1000. Mientras que yo solo podía cultivarme hasta el nivel 999, si él no hubiera creado el cielo y la tierra, dañando enormemente su origen. ¿Cómo podría este Venerable haber ascendido? ¿Cómo podría haberme convertido en el Dao celestial? Eres, en efecto, tal como dicen las leyendas. Despreciable. Despreciable. ¿Por qué es más fuerte que yo? ¿Por qué Siwan lo ama? Porque eres un villano despreciable y desvergonzado. Por eso tu amor no es correspondido. Joven, no discutas con este Venerable. En ese momento, te convertiré en la perla luminosa azul, para traer al anfitrión de la espada sagrada ilimitada. Luego los templaré a ambos juntos. Todo el mundo de los 9 Yuan y el continente de los 9 cielos se fusionarán en uno. Y podré convertirme en el verdadero Dao celestial. Viejo Venerable, perdimos. ¿Cómo es eso posible? 3 millones. Incluso sacrificar cerdos tomaría un año. ¿Cómo pudimos haber perdido? No sé, ¿de dónde sacaron esas extrañas armas? Que podían invocar llamas furiosas quemacielos e incinerar a 3 millones de la Alianza del Reino Sagrado. En un instante, fueron derrotados y dispersados. Viejo Venerable, estas armas, confisqué algunas. Estas cosas,
aunque no pueden matar a espadachines de alto nivel. Pero permiten que la gente común levante un dedo para matar a esos espadachines de niveles 30 o 40. Verdaderamente increíble. Viejo Venerable, entonces, ¿qué debemos hacer ahora? El anfitrión de la espada sagrada ilimitada que mencionaste todavía no ha aparecido. ¿Quién es exactamente él? Él es alguien con nivel 999. Un joven sosteniendo gran hierro. Nivel 999. ¿Cómo es eso posible? ¿Qué es ese gran hierro? Continente de los 9 cielos. El más alto es solo nivel 100. ¿Quién podría ser nivel 999? Eso es porque eres demasiado ignorante. Este Venerable también tiene 999 niveles y medio. Infinitamente cerca del nivel 1000. Una vez que se alcanza el nivel 1000, uno se convertirá en el Dao Celestial. ¿Qué es eso? Parece un poco extraño. ¿Cómo está? Son ellos. Y el emperador espada, Ning Xue. Suer, ¿dónde estás? Hermano, deja de gritar. El señor Ning Xue no puede oírte. ¿Por qué no hay imagen? Entonces, ¿dónde está exactamente Suer? Justo en lo profundo del denso bosque. Bien, vámonos. ¿Cómo es que el continente de los 9 cielos siempre tiene cosas tan extrañas? Pero no es tan importante. La energía espiritual es el poder más importante del continente de los 9 cielos. Viejo Venerable, entonces ahora, ¿qué debemos hacer? Siguiente. Todos ustedes solo esperen a morir. Maestro. Lier, todavía estás vivo. ¿Cómo es que eres tú, chico? Porque ya no estás arrodillado. Te arrodillaste bastante obedientemente antes. Fue un error. Viejo Venerable, lo confundimos con él. Viejo venerable. Es él. Te suplantó y nos hizo hacer una gran reverencia. Viejo Venerable. Es él, es él. Él mató a mi propio hijo, yo. Solicito ir a la batalla. Espera. Chico. Ning Xue. ¿Cuál es tu relación con ella? Por supuesto, ella es mi amada. Este dios de la espada del firmamento. Como puede parecerse al emperador de la espada Nirvane. Entiendo, has estado tramando durante cientos de miles de años, solo para hacer que alguien consuma esta píldora prohibida, y luego poseerlo. Dices que eres su amado, pero ella es una emperatriz de la espada de nivel 99, y tú eres un inútil sin raíz espiritual. Ustedes dos son completamente incompatibles, fuera de mi vista inmediatamente. Lo que esta sed está esperando es la reencarnación del viejo ilimitado, el portador de la espada sagrada ilimitada. Quien dice que no se puede cultivar sin una raíz espiritual. Por supuesto, una raíz espiritual es el origen de cultivar energía espiritual. Yo también lo pensé antes. Sin embargo, más tarde descubrí, incluso sin una raíz espiritual, también puedo convertirme en un maestro sin igual. Eres tú. Viejo Venerable, él es solo un inútil. ¿Cómo es que tú también tienes miedo? Te suplantó varias veces. En el universo del vacío, tú eres el que sostiene el gran abanico de hierro. Así que resulta, tú eres el del mundo del vacío. Ese llamado cielo. Los ojos que me espiaron antes. También eras tú. No es de extrañar que la persona que este Venerable vigilaba sea el portador de tu espada sagrada ilimitada. Si no fueras el portador de la espada sagrada ilimitada, ¿por qué estás en el nivel 999? ¿Qué? En realidad tiene el nivel 999. Entonces, eso significa. El que conocí antes en la ciudad Tianyuan. Ese también era él. Este nivel 999. Yo solo estoy en el nivel 89. Todavía me faltan 910 niveles. Olvídalo. Si yo, Wen Yuxuan, muero, que así sea. Solo finjan que yo, su padre, nunca lo di a luz. Lin Entian. Tienes el nivel 999. Así que resulta que él y yo no somos del mismo mundo en absoluto. Nivel 999. Nivel 999. Esto es demasiado aterrador. Estos son los boletos espirituales que sobraron de antes. The film was Después de convertirlos a translated dólares and estadounidenses, narrated by era M simplemente Media. demasiado tentador. No pude resistirme. Aquí, para ti. Nivel 999. Me subestimas demasiado. Quizás tienes el nivel 999 y medio. 999 niveles y medio. Ese es tu límite. Podría ser que ya has superado el nivel 1000. Nivel 1000. Fue suficiente para hacerlo jadear de alarma. Parece que este supuesto cielo no es nada especial después de todo. Viejo del firmamento. Libera a Swear inmediatamente. De lo contrario, esta vez no será tan simple como hacerte llorar de una paliza. Tan simple como eso. Dejarla ir. Este Venerable se convertirá en el cielo del mundo de los 9 yuan y el continente de los 9 cielos. Esta vez me aseguraré de que mueras por completo. Espera.
Dos viejos venerables. Cuando ustedes, inmortales, luchan, nosotros, los Hunyors, no nos involucraremos, ¿de acuerdo? Nos retiraremos primero. Dos viejos venerables. ¿Nos retiraremos primero? Espera, matriz de espadas del firmamento. Requiere varios espíritus de la matriz. Espíritus de formación. Significa usar el propio cuerpo como guía, como sacrificio, para proporcionar energía a la matriz de espadas. Viejo venerable, no estarás intentando sacrificarnos, ¿verdad? Este venerable necesita mencionar a alguien más. ¡Corran! Chico, la matriz de espadas del firmamento no puede más, ¿verdad? Esto es solo el principio. Maldita sea, como está aumentando este nivel. La energía espiritual se está volviendo más fuerte. Nivel 9999. ¿Es eso suficiente para destruirte? 9999 niveles. ¿Cómo puede ser eso? Viejo del firmamento. No debiste haber venido a este continente de los 9 cielos. Muere. Chico, esta formación fue creada para ti. Esta formación está integrada con los 9 cielos. Mientras los 9 cielos no perezcan, mi cuerpo no morirá. Mientras esta formación no perezca, este venerable es eterno. Operen a velocidad extrema. Matriz de espadas del firmamento. Swear. Lin Entian. ¿Sabes cuál es el verdadero efecto de la píldora de recolección espiritual? Cura todas las enfermedades. Devuelve la vida a los muertos. La píldora de recolección espiritual puede limpiar la raíz espiritual. Elevar la raíz espiritual de un mortal a una raíz espiritual de 10º grado. Es una lástima. Actualmente no tienes raíz espiritual. Por eso no puedes soportar la poderosa energía espiritual dentro de tu cuerpo. Lin Entian. ¿Mi raíz espiritual me la diste tú? Ahora. Te la devuelvo. Rower, Rower. has perdido tu raíz espiritual. Tu cultivo se ha ido por completo. Morirás en esta formación de espadas. Lin Entian, no te debo nada ahora. Todavía te gustaré. Lo haré. Con esas palabras tuyas. No tengo más remordimientos. Debes salvar a la maestra. Trátala bien. Yo. Hermano, he abierto la vía de enlace. Rescate de emergencia de la oficina de administración, espacio-tiempo. ¿Quieres venir conmigo? Toma Luli y vete rápido. Voy a matar a este viejo firmamento. Pero todavía te debo una cobertura de fuego remoto. Solo me lo debes por ahora, date prisa y vete. Swear. ¿Qué debo hacer? Saca todos los materiales de refinación necesarios para la píldora de recolección espiritual. Rápido. Swear. En realidad, soy la perla luminosa azul. Lin Entian. Debes proteger el continente de los 9 cielos. Proteger a la gente común del continente de los 9 cielos. Swear. Swear. Rower. No te defraudaré. El que puede matarme. Es el portador de la espada sagrada ilimitada. Y aunque tienes 9999 niveles, pero eres meramente una hormiga. Siempre escondiéndote bajo los 9 cielos. Viviendo una existencia patética.
Espada sagrada ilimitada. Miembro del gremio, sal de tu cuerpo. En realidad eres el portador de la espada sagrada ilimitada. ¿Y qué si soy el anfitrión de la espada sagrada ilimitada? ¿Y que si no soy el anfitrión de la espada sagrada ilimitada? Tú y yo somos seres libres. ¿Por qué resides en lo alto de los 9 cielos? Tratando a los seres vivos como meras malas hierbas. Muere. Matriz de espadas del firmamento. 10.000 espadas regresan al origen. Aunque solo tengo 999 niveles y medio, pero toda la energía espiritual bajo los 9 cielos me pertenece. Y tienes nivel 9999, pero no puedes matarme. ¿Quién te dijo que yo era nivel 9999? Te mostraré un par de cosas. Imposible. ¿Cómo es posible? Imposible, imposible. ¿Cómo puede ser esto? 99.999. Esto es demasiado escandaloso. Demasiado escandaloso, pero no quiero morir. ¿Quién te dijo que yo era nivel 99.999? Soy nivel 999.999. Espada sagrada ilimitada. Estoy aquí. Todavía deberías llamarme Lin Entian. Claro, como está la condición de mi madre. No te preocupes, la enfermedad de la tía. ¿Dónde estamos? Si tienes dinero, en realidad no hay nada grave. Estimo que ella está actualmente en el centro de bienestar, jugando mahjong con los ancianos. 4 puntos. ¿Gana? Sacó otra ficha sin elección. ¿Y entonces qué pasa con Suer y Rower? Rower, mira, este es bueno. Hermana, creo que el mío también es bueno. Entonces el mío también es bueno. Lin Entian, debería gustarle, ¿verdad? Ni siquiera dicen que volverán para cuidar la casa. Yo también quiero salir a vagar. Hermano, tu poder es verdaderamente demasiado fuerte. Una persona peligrosa en el universo. Es un tipo de error de programación. Una vez que vayas allí, todo el universo plano se enfrentará al colapso. Es mi culpa que mi poder sea demasiado fuerte. Cielos. No puedes tratarme así, ¿verdad? En este mundo, tú eres los cielos.